Pregunta del diputado don Tomás Guitarte Jimeno, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula también a la ministra de Hacienda y Función Pública. Señora ministra, ¿cuál es el grado de ejecución de los compromisos y partidas presupuestarias referidas a Teruel recogidos en los presupuestos generales del año 2022? Señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, el presupuesto del año 2022 contemplaba partidas importantes dirigidas a la provincia de Teruel dentro de la estrategia de reto demográfico, que, como sabe su señoría, señor Guitarte, es una de las prioridades que tiene marcado este Gobierno. Le puedo decir que la ejecución de lo que acordamos con su grupo parlamentario va por buen camino. A esta fecha estamos en el entorno del 60% de ejecución de esas medidas, quedando todavía gran parte del año y, por tanto, señoría, espero que a final del ejercicio presupuestario podamos concluir con el 100% de las medidas acordadas. Señorías, les pido silencio, por favor. Señor Guitarte. Ahora. Teruel Existe apoyó los presupuestos generales del Estado en 2022, entre otros aspectos, porque negoció enmiendas concretas en los mismos, como es el caso de la disposición adicional 123, ayudas a las provincias escasamente pobladas. Se trata, como bien sabe, de ayudas estatales de finalidad regional en su modalidad de ayudas al funcionamiento para las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, por ser territorios que cuentan con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes kilómetros cuadrados. Esta disposición adicional, con rango de ley, obliga al Gobierno a poner en marcha estas ayudas desde el 1 de enero de 2022. Yo puedo entender que usted esté molesta en lo personal por la desmesurada reacción de determinados políticos de mi comunidad autónoma cuando en 2021 se declaró partidaria, sin ninguna duda, de poner en marcha este tipo de ayudas. Pero estas ayudas son un aspecto sustancial para la supervivencia y sostenibilidad de estos territorios, que son los que cuentan con una estructura económica más débil del país, y hemos de saber estar por encima de esas lamentables circunstancias. Recuerde, por otra parte, que en el debate sobre el Estado de la Nación, el 14 de julio pasado, usted misma y el presidente del Gobierno y todo su grupo parlamentario votaron, junto con la gran mayoría de esta Cámara, a favor de una resolución presentada por Teruel Existe en la que se pedía la aplicación inmediata de estas ayudas. Se han comprometido, en consecuencia, 2 veces con esta Cámara con esas ayudas. Por otro lado, ustedes saben que en el interior de España hay territorios con los problemas de despoblación más graves de la Europa mediterránea. También que en el conjunto de medidas sociales de su Gobierno que apoyamos no son conscientes de que hay una importante desigualdad social que tiene un origen territorial y con ella también hay que acabar. Que medidas como estas son aplicadas en zonas europeas con problemas similares y han obtenido un éxito muy importante. Que estas medidas activan territorios que, en el caso contrario, se convierten en espacios problema. Recuerde que es un compromiso, en consecuencia, del Gobierno, en forma de ley, como he repetido antes, que cuenta con la autorización de la Comisión Europea y que no supone en modo alguno un coste excesivo. Señora ministra, ha llegado el momento en el que el Gobierno debe aplicar estas ayudas con carácter inmediato, sin un día más de dilación. Por eso propusimos que utilicen la vía del Real Decreto Ley. ¿Podemos decir con rotundidad y sin medias palabras a los habitantes de Soria, Teruel y Cuenca que el Gobierno va a poner en marcha durante este ejercicio 2022 y que se seguirán aplicando en los siguientes ejercicios? Muchas gracias. Señora ministra de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias, señora presidenta. Estamos de acuerdo, señor Guitarte. El paquete de medidas que aprobamos, algunas de ellas inversiones tan importantes, usted lo conoce, como la autovía 68, otras que tienen que ver con la estrategia de reto demográfico, todas las medidas, más de 100 medidas, que están perfectamente especificadas. El mapa de ayudas regionales, que lo hicimos público, en donde se incrementa, como usted bien decía, la intensidad de ayuda, tanto a la inversión como al funcionamiento en las zonas despobladas. El acuerdo marco para la transición justa de la minería del carbón y decía usted, con razón, que también incorporamos una disposición adicional para hacer efectiva esa capacidad
que se nos permite desde Europa de ayudar en esas medidas al funcionamiento sin que eso altere las reglas de juego del conjunto del mercado único. Las pondremos en marcha, señorías. Por tanto, el compromiso del Gobierno sigue siendo el mismo que mantuvimos con usted. Estamos trabajando básicamente en el marco de la fiscalidad y en el marco también de la seguridad social, medidas que no solamente se agotan en ese entorno, también tienen que ser complementarias con ayudas directas a ese funcionamiento que puedan dar otras administraciones y que, por tanto, tienen que ser el sumatorio de toda esa colaboración. Y yo creo, señor Guitarte, que hemos sido capaces de colocar en la agenda del Gobierno un problema tan importante como el problema de la despoblación, del reto demográfico, que hemos conseguido avanzar en el compromiso que tenemos con los ciudadanos de toda esta zona y, sobre todo, con el mecanismo de recuperación, con los fondos europeos, una mirada siempre a esa cohesión territorial para que la distribución beneficie a las zonas que se encuentran en franca despoblación. Seguiremos trabajando en esa dirección. Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Marta Rosique y Saltó.